acomodando por ahí porque tengo una palabra eh, que el Señor ha puesto en mi corazón eh, para esta iglesia y para todas las iglesias donde el Señor me dé la oportunidad de predicarla. Y llevo ya tiempito escuchando, ¿verdad? Es como el latido de mi corazón, esta palabra, especialmente en una parte donde el Señor nos dice a nosotros que es necesario velar, velar. Si hay algo que quiero que te acuerdes en esta mañana, es de esa palabra, velad, velad. El Señor está llamando a su iglesia a velar en estos tiempos donde hemos estado tan ocupados o hemos enfrentado grandes retos, sean de salud, sea en la familia, sea económico, sea como se llame, los retos que has estado enfrentando durante todo este año 2025, sin importar cuál sea, el Señor nos sigue diciendo, velad. Es necesario que su iglesia permanezca velando. Así que en esta hermosa mañana, la cual tengo el privilegio de predicarle a una multitud que están aquí y nos están viendo también a través de las redes, la cual bendigo, ¿verdad? A cada uno de los hermanos que no pude saludar antes, ¿verdad? De comenzar nuestro servicio, pero también bendigo a aquellos que están conectándose o en algún momento se conectarán a este servicio. Los bendigo y espero y confío en el Señor que la obra que Dios comenzó en vuestras vidas se va a perfeccionar. Mientras se perfecciona, nos mantendremos velando. Para poder caminar, puse, ¿verdad?, como título a este mensaje, caminando bajo el ritmo del cielo. Pero para poder caminar bajo el ritmo del cielo, necesitamos nosotros conocer los tiempos de Dios y sus temporadas. Necesitamos, no podemos caminar porque somos cristianos sin ninguna dirección. Tenemos que caminar conociendo los tiempos de Dios y sus temporadas. La misma palabra en Eclesiastés 3, el verso 1 nos dice a nosotros, todo tiene su tiempo. Si todo tiene su tiempo, quiere decir que todo lo que fluye en nuestra vida o se hace en el tiempo de Dios o en el nuestro. Está en ti en determinar si vas a caminar bajo el ritmo del cielo o vamos a caminar bajo nuestro tiempo. Pero, y dice, todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. En otras palabras, tus anhelos son válidos, tus sueños son válidos. Son válidos cuando los ponemos en las manos del Señor. Dios cumple anhelos nuestros. Dios cumple y nos ayuda a alcanzar esos sueños. Pero todo en su tiempo. Todo en su tiempo. En otras palabras, la vida humana está a un orden divino del tiempo que el hombre no puede controlar. Nuestra vida está, ¿verdad?, como hijos de Dios, dirigidos por Dios, está siendo controlada por un tiempo que nosotros mismos no podemos tener control de él, pero sí podemos reconocerlo.
Esa es la diferencia, que sí podemos reconocer los tiempos que Dios traza para nuestras vidas. Quiero ir rápidamente a lo que es la definición, ¿verdad? Para establecer una diferencia entre el tiempo y temporada. Cuando hablamos de tiempo, estamos refiriéndonos al crono, ¿verdad? Como se conoce en el griego, al curso natural, al continuo, ¿verdad? Del día al día, mes a mes, año tras año. Por ejemplo, ahora estamos ya a punto de culminar este año 2025 y cuando llegue el diciembre 31 a las 12 de la noche terminamos el año, terminó el tiempo del año 2025. En la palabra también nos habla, ¿verdad?, del tiempo. En Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. O sea, hay un tiempo que Dios toma en cuenta o tiene señalado para desatar sus obras o sus propósitos. Aquí el término tiempo, ¿verdad? Crono se refiere al momento exacto dentro del calendario divino de Dios. Cuando hablamos de temporada, se está refiriendo al tiempo de cumplimiento. Cuando lo prometido se cumple, lo sembrado da fruto y lo esperado se revela. En Hechos 1:7 dice, no os toca a vosotros, sabéis los tiempos, está hablando del crono, o los sazones está hablando, ¿verdad?, del Cairo, que el Padre puso en su sola potestad. El Cairo es el tiempo, como les dije, del cumplimiento. ¿Qué Dios te dijo? ¿Qué Dios nos prometió? Y cuando usted ve que esa temporada de todo lo que Dios habló a tu vida comienza a fluir y comienza a organizarse, entonces usted puede decir, estoy viviendo el Cairo de Dios. Así que la iglesia, visión de amor, es una iglesia que sin importar los tiempos que ha tenido que enfrentar, no se ha detenido. No se ha detenido, sin importar los tiempos, sin importar las altas y bajas, sin importar los procesos que usted como persona o como iglesia hemos tenido que pasar, no nos hemos detenido. Aquí estamos y seguiremos adorando al Rey de Reyes. Aquí estamos y seguiremos buscando cuál es la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que seguimos trabajando, predicando, seguiremos discipulando y sobre todo creyendo en lo que Dios nos ha dicho. Vamos tras los propósitos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estamos aquí, iglesia. ¿Cuántos están caminando o quieren caminar tras los propósitos de Dios? Ese es nuestro llamado, a no rendirnos, a seguir teniendo esperanza, a seguir teniendo fe. Me gustó mucho la adoración porque todo lo que se cantó para adorar a Dios hablaba de el poder de Dios, de nuestra esperanza y de que Dios lo va a hacer. Si nosotros lo estamos cantando, que no sea una canción porque suena bonito, sino porque estamos detrás de esos propósitos, corriendo detrás de los propósitos de Dios para nuestra vida. Así que, por tanto, una iglesia que no se detiene constantemente tiene que velar los tiempos de Dios.
tiene que velar los tiempos de Dios. La iglesia está llamada a velar los tiempos perfectos de Dios, porque estos son los que nos van a dirigir hacia el camino que nos llevará a nosotros al cumplimiento de las promesas de Dios para nuestras vidas. En Primera de Tesalonicense, el capítulo 5, el verso 6 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. En otras versiones dice: entonces no debemos de vivir como los que están durmiendo. Cuando habla de velar, no se está refiriendo aquí, la palabra es seguir caminando, seguir buscando hacer obediente ante ese llamado que Dios nos está haciendo cada día de nuestras vidas. Yo no sé si usted cree que todos los días que Dios le permite a usted amanecer es porque Dios tiene un plan con tu vida para ese día. Y si Dios tiene un plan con tu vida para ese día, es nuestro deber velar para conocerlo y poder actuar en obediencia. Porque dice la palabra, como les dije en Primera de Tesalonicense, que no podemos vivir como los que están dormidos, sino que tenemos que vivir como quienes están despiertos. Y esto significa tener dominio propio. Tener dominio propio, permitir que el Espíritu de Dios sea quien domine y controle nuestras acciones, nuestra vida, nuestro movimiento. Velar los tiempos perfectos de Dios significa que no podemos estar entretenidos en cosas que se convierte en un estorbo para los planes de Dios. ¿Sabe que hay cosas que a veces nosotros hacemos o planificamos en nuestra vida que no están de acuerdo a lo que Dios quería para nosotros? Y eso que tú decidiste hacer se convierte en un estorbo de Dios para tu vida. Y tal vez nuestra mentalidad puede ser: mañana lo arreglo. Pero ¿sabes qué? Perdiste lo que Dios quería hacer contigo en ese día, que tomaste de la decisión sin consultar a Dios de hacer lo que quería, sin pensar: ¿será esto lo que Dios quiere para mí? ¿Será esto lo que Dios quería que yo hiciera hoy? ¿Será esto lo que Dios esperaba de mí en este día? ¿Sabes que velar los tiempos perfectos de Dios significa que tenemos que tener cuidado con los afanes de este mundo? Eso no quiere decir que no hagas nada, porque cada día trae su propio afán. Pero que los afanes no te ahoguen, que los afanes no te distraigan, que los afanes no agoten la fuerza y el tiempo necesario que necesitamos nosotros para caminar bajo el ritmo del cielo. ¿Sabes que velar los tiempos de Dios significa que vamos a tener que enfrentar las artimañas del enemigo? El miércoles estábamos aquí haciendo guerra espiritual. Yo no sé cuántos se fueron transformados del lugar. Yo vine cansada porque veníamos de Aguadilla y apenas tuvimos una hora en nuestra casa para salir para acá. Pero ¿sabes qué? Cuando salí de aquí me fui gozosa, me fui transformada, me fui llena de la presencia de Dios. Porque cuando usted enfrenta las artimañas del enemigo, como les dije el miércoles, usted no se convierte en una víctima del enemigo. Por eso es que es necesario nosotros conocer la guerra espiritual, hacer guerra espiritual, tener discernimiento para identificar dónde es que vamos nosotros a pelear, con qué arma, con cuándo y en qué momento tenemos nosotros que pelear. No nos podemos entretener o permitir, ¿verdad? Que
que el enemigo nos enrede en sus obras. Velar los tiempos perfectos de Dios significa que no podemos asustarnos con los ruidos espirituales. Que muchas cosas estamos escuchando en los medios, que mucha tragedia estamos escuchando, que muchas cosas estamos viendo en los medios, que muchas situaciones tal vez estamos aún pasando, pero hoy te vengo a decir, no te puedes asustar porque tenemos a alguien poderoso que hace un momento cantábamos de su poder, de su autoridad y esa canción te debe de llevar siempre a pensar que nuestro gran yo soy es el que pelea por nosotros, que aunque el mundo está más enredado que un espagueti, tú y yo somos linajes escogidos y somos libres y somos posicionados. ¿Para qué? Para ser vencedores a través de Cristo Jesús. Así que no nos debe asustar los ruidos que puedan estar haciendo, ¿verdad? Hacerse sentir a nuestro alrededor. Más bien tenemos que aprender a identificarlo y no convertirnos en víctimas de ellos. Los ruidos espirituales, tengo que decirle, muchas veces llegan para provocar en nosotros sordera espiritual. Los ruidos espirituales llegan a nuestras vidas para provocar en nosotros sordera espiritual. Y si usted está sordo espiritualmente, no podrás caminar bajo el ritmo del cielo. No podrás caminar hacia esa meta que el Señor puso sobre nuestra vida para llevarnos a alcanzar sus promesas y sus propósitos. Los ruidos espirituales vienen para confundirnos, para robar nuestro propósito, para detenernos, para fatigarnos, para hacernos creer que lo que se está hablando y no de parte de Dios. Porque los ruidos espirituales vienen a través de Satanás y de sus estrategias. Y esos ruidos espirituales vienen para hacernos creer lo que ellos están hablando. Velar los tiempos perfectos de Dios es velar los tiempos que Dios ha escogido para manifestar su obra. Tenemos que confiar en todo momento de que Dios está con nosotros y sus anhelos son bendecir a su iglesia. Dios es soberano sobre toda circunstancia. Su voluntad tiene momentos establecidos para cada cosa. Nosotros debemos de aprender a discernir y alinearnos a su tiempo y no a forzar el nuestro. Si Dios dijo que esto era lo que iba a suceder en mi vida, pues voy a hacer todo lo necesario para que eso suceda. Eso es bueno, pero hazlo bajo la dirección de Dios. Porque si Dios te habló y tú conoces cuál es tu destino, prepárate para tu destino. Pero no esfuerces nada que Dios aún no quiere que ocurra en tu vida. Las manifestaciones de Dios siempre serán para bendición y para alinearnos al ritmo divino de Él. Es por eso que aquí en Tesalonicense, en primer libro de Tesalonicense, nos dice: no durmamos como los demás, sino velemos. En otras palabras, el tiempo de Dios solo se revela a los que están despiertos.
Si usted no está velando, si usted no está pendiente a lo que está ocurriendo en su vida, ¿sabes qué? Se va a perder los tiempos divinos de Dios. Porque los tiempos divinos de Dios se le van a revelar a los que están despiertos, a los que están conectados, a los que están alineados, a los obedientes. A esos son los que van a caminar en ese ritmo del cielo. Tenemos que estar despiertos, tenemos que obedecer a lo que Dios nos está hablando, a las instrucciones que Dios nos está dando, amada iglesia, aunque nos duela, porque muchas veces Dios nos pide cosas que nosotros hacemos, que son buenas, que no hacen daño a nadie, pero Dios te está diciendo, no, ya no. Y muchas veces nos duele dejar eso, porque lo tenemos como costumbre en nuestras vidas, como una cultura, lo tenemos en nuestras vidas. Así que el que vela, también tengo que decirte que el que vela no se adelanta ni se atrasa, sino que permanece en el cairo de Dios, donde su voluntad se cumple. El que está velando jamás va a ir adelantado ni atrasado. Va al ritmo del cielo. Va en el tiempo correcto, caminando con firmeza. Yo les digo a esos pies de gigante, caminando con firmeza, que aunque venga la tormenta, nada lo detendrá. Aunque venga los planes de Dios sean diferentes a los nuestros, nada nos detendrá. Aunque pase, como siempre les he dicho, aunque pase lo que pase, nada nos detendrá. Escuche lo que escuche, nada nos detendrá. Eso lo va a vivir el que camina bajo el ritmo del cielo, que ni se adelanta ni se atrasa. Lamentablemente, la generación de hoy día quiere las cosas así de rápidas. Dios dijo que iba a ser pastor, al mes quiere estar predicando sin pasar por un proceso de discipulado. Dios dijo que iba a ser un mujer o una servidor, y siento eso bien fuerte en mi corazón, pero no te disipulas. Ni siquiera ha tomado tal vez la decisión de bautizarse. Lo hemos visto y el mismo allá en Guatemala, el pastor Tacho nos predicaba en varios días el tema, ¿verdad? Con relación a esto que está ocurriendo con esta generación de hoy día, que todo lo quiere rápido. ¿Sabes qué? Lo que se consigue rápido, rápido se va. Rápido se acaba. Cuando pasamos por el proceso, déjame decirte que tu proceso es lo que te va a llevar al cumplimiento. Cuando tú pasas por el proceso de ser discipulado, de ser enseñado, de ser adiestrado, de morir a tu yo, de caminar como Dios quiere que caminemos, eso es lo que te va a llevar al destino que Dios habló sobre tu vida. Son los procesos lo que nos van a llevar a nosotros. Así que queremos, ¿verdad?, tener las cosas muy rápidas, pero Dios nos está llamando a nosotros a que tenemos que discernir cuáles son sus tiempos y someternos a ellos. A ellos. Cada uno de nosotros estamos en un proceso y usted dirá, ay pastora, ¿cómo usted va a decir? Gracias a Dios, yo acabo de pasar por un proceso y ahora estoy en victoria. El Señor reprenda eso que usted está diciendo. Pues si usted no está en un proceso, no estás aquí. Porque cada uno de nosotros nos encontramos en un proceso de perfeccionarnos, un proceso que nos lleva a nosotros a ese
propósito, ¿verdad? De cumplimiento. Y te pregunto, ¿qué Dios te dijo? ¿Cuáles son sus promesas para tu vida? ¿Qué has vivido y qué te falta por vivir? La buena noticia que te tengo es que si estás caminando bajo el ritmo del cielo, vas a llegar. No antes ni después, en el tiempo y en el Cairo de Dios. El salmista en el Salmo 38:8 nos escribe: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos en esta mañana pueden decir eso con fe? Jehová cumplirá su propósito en mí. Y su misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Tú cargas con un propósito y tu propósito está entrelazado con las temporadas de Dios. Nada se le escapa a Dios. Todo bajo el cielo está controlado por Dios. Aunque tus días sean grises, alaba a Dios, porque Dios está ahí controlando esos días grises que tú puedes estar viviendo. Dios está ahí. Dios está ahí porque Él tiene un propósito en nuestras vidas y Él va a cumplir su propósito. Él no nos ha mentido y aunque se ha tardado tal vez algunas cosas en nuestras vidas, Dios sigue siendo Dios y Él lo hará. Eso me dice a mí que tu vida y la mía es de gran valor, es importante para Dios. Tenemos que tener presente eso bien claro en nuestra vida, que nosotros somos importantes para Dios. No eres cualquier cosa. Somos linaje escogido, somos posicionados y respaldados cuando eres obediente ante los mandatos de Dios. También eres guardado por Dios. Aunque ande por valle de sombra, nos dice la palabra, de muerte, no tengas temor alguno. Porque si estamos viviendo para alcanzar los propósitos de Dios, Él nos guardará en ese valle de sombra de muerte. Amada iglesia, cuán importante es que cada día nuestro, cuando despertemos, meditemos en los propósitos que tenemos nosotros por alcanzar. Es bien triste yo escuchar a una persona, y lo he escuchado, decir: hoy desperté y qué vas a hacer, y me preguntaba, ok, ¿qué voy a hacer hoy? Y no saber qué contestar. O que alguien, aunque tú le preguntes a alguien, ¿qué tú tienes para hoy? Pues nada, qué triste es eso. ¿Sabes por qué? Y es un error. No podemos dejar que eso pase en nuestra vida. Dice la palabra que cada día trae su propio afán. En otras palabras, cada día de nuestra vida cuenta. No la podemos dejar pasar porque pensábamos que no teníamos nada que hacer. Pensábamos que no había nada, que yo no tengo ningún plan para hoy. Hoy mi plan es descansar. Hoy mi plan es nada más comer, dormir o mirar televisión. Es bueno el descanso, pero el día que tú saques para descansar, piensa también qué Dios quiere hacer a través de ti en ese día de descanso. Yo creo que el día que tú sacas para descansar, vas a descubrir que es el día que más le das al Señor. Es el día que más le vas a dar al Señor.
porque es el día que tú dejas el afán del trabajo, el afán de la limpieza, el afán que si vienen los hijos o los nietos a la casa, el afán de ir de compra, el afán de atender el teléfono o de estar mirando qué notificaciones me están llegando al teléfono. El día que tú decidas descansar de eso es el día que más conectado tú estarás de Dios. Porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos va a redarguir y nos va a hablar y va a querer tener con nosotros un encuentro. Como nos hemos desconectado de todos esos ruidos que nos afana, nos vamos a conectar con el Espíritu Santo. Entonces, ese día que tú pensabas que no tenías nada que hacer, el Señor, por amor, nos ocupa para darnos instrucciones, para corregirnos, para restaurarnos, para sanarnos, para instruirnos, para hacer todo lo que Él necesita hacer en nuestras vidas para perfeccionarnos y llevarnos a su propósito. Por eso es que es necesario nosotros velar, velar. Velar los tiempos y las temporadas de Dios. Velar lo que Dios está queriendo hacer en nuestras vidas, que muchas veces perdemos o pasamos por alto y después nos preguntamos, ¿cuándo será que esto se cumplirá? ¿Por qué Dios a mí, como dice alguno, es que Dios a mí no me escucha? Mire, yo he tenido personas que me dicen, pastora, yo quiero que tú ores por mí porque a ti Dios te escucha. Porque a ti Dios te escucha. Si supieran que Dios nos escucha a todos, lo que pasa es que a algunos Dios le contesta más rápido que a otros. Porque tal vez ese que todavía está esperando necesita un poquito más de tiempo para que se cumpla la voluntad de Dios. Necesita un poquito más de tiempo en su propósito. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos presenta a través de su palabra a hombres y a mujeres que fueron creadas y posicionadas con propósitos, con propósito. Y propósito, déjame decirle, es la determinación firme de hacer algo. Dios tiene una determinación firme de hacer algo, pero te pregunto en esta mañana, ¿será que nosotros también tenemos el propósito o esa determinación firme de caminar bajo el ritmo del cielo? ¿Será que tenemos nosotros ese propósito, verdad? Ese objetivo de alcanzar una meta. Una iglesia que busca alcanzar los propósitos de Dios no solamente vela los tiempos perfectos de Dios, también camina en obediencia en su fe y en su esperanza. Aunque no lo pueda ver, como dice la palabra, ¿verdad? Cuando habla de fe en Hebreo 11, aunque no lo pueda ver, voy a caminar como si fuera. Voy a caminar como si fuera. Porque Dios es Dios y seguirá siendo Dios. En Habacuc 3, el verso 2 nos dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Palabras de una persona que camina bajo el ritmo de los cielos. De una persona que está
velando los tiempos de Dios. Palabra, tal vez, ¿verdad? Como Habacuc hizo este clamor en medio de un tiempo difícil que estaba pasando todo el pueblo. Había una crisis nacional y espiritual. El pueblo estaba sin dirección y aún dividido. Y en ese momento es donde Habacuc dice: Señor, aviva tu obra. Habacuc sabía que había un propósito. Habacuc estaba caminando bajo el ritmo del cielo. Y es por eso que en medio de la crisis, de la dificultad, en medio de lo que estaba pasando, en medio de la división, en medio de la persecución, Habacuc levanta su voz y dice: aviva tu obra. Yo no sé cuántos de los que me están escuchando allá o de los que estamos aquí tenemos hoy que decirle al Señor: aviva tu obra, mi Dios, en mí. Porque los tiempos que he vivido muchas veces han ahogado o han detenido los ruidos espirituales, los problemas, los afanes, han adormecido o han querido echar a un lado lo que tú hablaste sobre mi vida. Pero yo creo que esto es de valiente decirle hoy al Señor: aviva tu obra en mí. Aviva tu obra en mí. Sin importar lo que estás pasando hoy, no puedes dejar que los propósitos de Dios se mueran dentro de ti. Tenemos que nosotros decirle día y noche, cada vez que nos falte las fuerzas o cada vez que venga la tormenta y nos azote, tenemos que decirle al Señor: Señor, aviva tu obra en mí. En ese momento de proceso y de crisis, de dolor, de soledad, de escasez, que tenemos nosotros que levantar nuestra voz más fuerte que nunca. Necesitamos hombres y mujeres aquí en la iglesia Visión de Amor, pero también en el cuerpo de Cristo, que sin importar cuál sea la situación donde se encuentre, no se detiene, sino más bien clama a Dios diciendo: aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos. Desear un avivamiento de Dios es reconocer que nuestra vida depende totalmente de Él. Y cuando usted le está diciendo: aviva tu obra en medio de los tiempos, es que en los tiempos en que tú te encuentras, en la dificultad, en el problema o lo que estés pasando, Dios quiere avivarte. Dios quiere animarte. Es como cuando un niño se cae y se raspa la rodilla y llega a donde su papá llorando. ¿Qué hace el papá? Lo coge, lo mira, lo trata de, antes de ponerle la curita, lo consuela. Así es también nuestro Dios. Antes de sanarnos, nos consuela, renueva nuestras fuerzas. Pero tenemos nosotros que pedirle, correr al Padre y decirle al Padre: me siento de esta forma. Me siento tal vez sin las fuerzas para poder seguir caminando. Me siento tal vez vacío. Me siento que el tiempo ha pasado y aún no puedo ver nada. Me siento como me siento, Dios, pero aquí estoy delante de tu presencia pidiéndote a ti que aviva la obra en estos tiempos. Aviva tu obra. El avivamiento no lo provoca un programa ni un buen servicio. El avivamiento lo provoca un buen clamor ante el Padre, un clamor genuino, un clamor sincero, un clamor con el único deseo de
decirle al Padre que se haga tu voluntad, que en medio, así como hizo Jesús, que él en ese momento sintió temor, él sintió el dolor, él sintió todo lo que estaba pasando, pero él en medio de todo le dijo al Señor: aviva tu obra en mí. Y es por eso que Jesús pudo llegar hasta la cruz y al tercer día resucitar. Cuando usted le dice aviva tu obra en mí al Señor, usted está diciendo que no se haga mi voluntad, Dios, sino que se haga la tuya, Padre. Que se haga la tuya. Porque yo quiero ver tus propósitos perfeccionarse en mí. Yo quiero ver tus propósitos hechos realidad en mí. El avivamiento nace cuando el pueblo reconoce su necesidad ante Dios y se humilla en arrepentimiento y en oración. No hay avivamiento sin corazones quebrantados. No habrá avivamiento si no nos quebrantamos delante del Señor, si no somos sinceros con nosotros mismos. Muchas veces estamos nosotros pensando que lo estamos haciendo bien sin permitir que el Espíritu Santo nos redarguya y nos deje saber si verdaderamente lo estamos haciendo como Dios quiere que sea. El avivamiento comienza en los aposentos altos, en tu casa, en tu intimidad con Dios, no en medio de la multitud ni aquí dentro de la iglesia. Cuando usted tiene esa intimidad con Dios y se encuentra después con el pueblo, usted lo que va a traer es avivamiento al pueblo. Avivamiento al pueblo. Siempre les he dicho y les he enseñado que lo que usted transmite es lo que está dentro de usted. Cuando usted viene a la casa a adorar, cuando usted viene a la casa a servir al Señor, lo que usted buscó en la presencia del Señor o adquirió en la presencia del Señor es lo que usted trae aquí y comparte con la iglesia. El Espíritu Santo no desciende sobre una iglesia entretenida ni distraída, sino sobre una iglesia que sigue caminando al ritmo del cielo y tiene hambre y tiene deseo de que se manifiesten los propósitos de Dios para estos tiempos. Cuando Dios aviva su obra, su poder se derrama con señales, con prodigios y con transformaciones. No es un poder para exhibición, sino es un poder que se manifiesta para testimonio, para aquellos que aún no creen que puedan creer. Y los que creen, como Josué nos decía de cuando más pequeño, y los que creen que sigan creyendo de que Dios es bueno y Dios es un Dios poderoso. El poder de Dios, amada iglesia, rompe yugo, sana, restaura, liberta, produce cambios eternos. Lo que nosotros hacemos por nuestra propia cuenta, les dije ya, no es permanente, es temporero, se va a acabar. Y entonces vas a comenzar a buscar qué otro proyecto hago, porque lo que tenía se me acabó. Y sin darte cuenta sigues atrasando el plan de Dios para tu vida. En Samaria, cuando Felipe predicó el evangelio con poder, había gran gozo en aquella ciudad. En otras palabras, cuando nosotros permitimos que el avivamiento de Dios se manifieste en nuestras vidas, todas las cosas cambian. Todas las cosas cambian y para bien y para la gloria de Dios. Cuando el poder de Dios se mueve, la incredulidad se rinde, los enfermos sanan y las almas se convierten. Ese poder no ha menguado. El poder de Dios sigue aquí hoy
para nosotros y por nosotros. Por eso comencé hablándoles a ustedes de los tiempos y las temporadas de Dios. Es que los avivamientos o las cosas nuevas ocurren cuando el Kairos de Dios coincide con la disposición espiritual del pueblo. Los Kairos de Dios ocurren, lo voy a volver a decir, cuando tu disposición concuerda con la voluntad de Dios. Concuerda con la voluntad de Dios. En Habacuc 3:2 dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Habacuc entendió algo poderoso cuando dijo esas palabras. Número uno, Dios siempre tiene tiempos de avivamientos para su pueblo. Dios siempre tiene tiempo para nosotros, amada iglesia. Número dos, el pueblo debe estar en sintonía con ese tiempo. El pueblo tiene que estar en sintonía con ese tiempo. Habacuc no pidió un avivamiento fuera de tiempo. Pidió que Dios lo hiciera en el tiempo señalado. Esto muestra que el avivamiento no se fuerza, sino que se espera. Y mientras se espera, nos preparamos. Es lo que hemos estado haciendo cuando nos reunimos para orar por estrategias, por lo que el Señor quiere hacer en este tiempo donde Él nos ha traído a una comunidad nueva. Quiero que recuerden una cosa: Dios trabaja por proceso y estaciones espirituales antes de derramar su gloria. Él prepara corazones, Él limpia altares y restaura nuestra fe. El avivamiento no solo ocurre en una temporada de Dios, sino que abre otra temporada. Cuando Dios decide avivar esa obra en los tiempos, como tal vez muchas veces le estaremos pidiendo al Señor que lo haga en nuestras vidas, cuando Él aviva esa obra que Él avivó nos prepara para el próximo paso de lo que Dios hará en nuestras vidas. El avivamiento no solo ocurre en una temporada, sino que esa temporada te lleva a otra temporada. Habacuc 2:9 dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Y daré paz en este lugar. Si Dios nos está dando una promesa de su paz, nos está diciendo: mira, no se preocupen, no se preocupen. Como dice la palabra, ¿por qué van a comer? ¿Qué van a vestir? Si yo todo lo tengo en control. Si lo que yo dije que iba a hacer, yo lo voy a hacer. Solamente velad, velad, velad. Y si en la espera hay algo que estorba, pídeme, que yo soy capaz de avivar, restaurar, de sanar. El poder de Dios vendrá sobre los corazones, amada iglesia, rendido, sobre la iglesia que busca presencia por encima de todo. Yo soy una fanática que cuando vengo a la iglesia, vengo a adorar. Yo puedo saludar así rapidito a los hermanos que ya están presentes, pero busco conectarme con Dios.
porque a eso es que venimos a la casa, a conectarnos con Dios, a traerle a Dios ofrenda, a traerle a Dios nuestra adoración, a velar qué es lo que Dios nos quiere hablar para yo poder seguir avanzando, para yo poder seguir caminando. No venimos a otra cosa. Y para que se cumpla esos propósitos de Dios, tenemos nosotros que velar, velar. El fuego de Dios se encenderá donde hay unidad, sanidad y manifestación del amor de Dios a través de nuestras vidas, a través de nuestras vidas. Hoy el mensaje para esta iglesia y para los que nos están escuchando es que tenemos nosotros que aprender a caminar bajo el ritmo del cielo y buscar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, no a largo plazo, sino todos los días de nuestras vidas, porque cada día trae su propio afán. Póngase sobre sus pies, quiero hacer una oración.